Bueno, jóvenes, de todos modos nos han sugerido también que hagamos que ustedes participen en estas aulas virtuales, en estas clases virtuales, que no sea solo que el docente esté hablando, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a realizar una actividad para asegurarme que lean. ¿Listo? Para asegurarme que lean, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita voy a compartir la pantalla, estoy cargando para que les indique la actividad que vamos a hacer, ¿ya? Sin embargo, el día de hoy vamos a ver la historia del saneamiento ambiental, el por qué surgió el saneamiento ambiental, la importancia, pero para eso es importante conocer la historia, ¿no es cierto? Y en esto de la historia vamos a ver cómo ha ido evolucionando el saneamiento ambiental desde la antigüedad y luego pasando a la época ya después de Cristo, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, voy a compartirles enseguida la pantalla para que lean ese documento. ¿Listo? De ese quiero que vayan extrayendo de las distintas etapas de la historia de la humanidad la información. Ya, ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la otra. Vamos a compartir esto. Y ya. De todos modos voy a revisar, la asistencia está habilitada, la voy a revisar. Aquí está, lista para marcar. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar, hacer clic y marcar, registrar su asistencia. ¿Ya? Aquí les dejé unos materiales, el material de estudio del video que ya les dije que pasen en limpio, ¿no? Esa presentación. Después el material de lectura, lo que les he dado para el día de hoy. También les dejé este foro. ¿Han respondido este foro, jóvenes? Responder estas 3 preguntas sobre lo que avanzamos la clase pasada. Espero que lo hayan respondido. Voy a ver. Habían 3 preguntas que en sus propias palabras definan qué es el saneamiento ambiental. ¿Cuál es el objetivo del saneamiento ambiental? La segunda pregunta. Y la tercera, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los criterios o las acciones que se tienen que realizar para cumplir los objetivos del saneamiento ambiental? Aquí está bien, han respondido. ¿Ya? Entonces, ¿han entendido en qué consiste el saneamiento ambiental, jóvenes? ¿Alguien me quiere decir? Inge, Buenas tardes. soy Ori. Inge, mire, no podía pasar clases ya que estaba trabajando de todas las semanas de otra. ¿Ya? Y recién, digamos, estoy pasando mi primera clase y no he llenado nada de eso. Recién me voy a poner al día todo eso. Ya, se va a poner al día Boris. Tienes de todos modos la oportunidad en estas clases virtuales, permanecen esos foros, por ejemplo, para que puedan responder. Entonces, participe. ¿Ya, Boris? ¿Alguien más que haya respondido? ¿Qué entienden por saneamiento ambiental? Ya somos 25, está muy bien. Faltan 3 más y estamos completitos. ¿Alguien me quiere responder qué es el saneamiento ambiental en sus propias palabras? Yo, Inge, le puse que era un conjunto de acciones destinados a brindar a la población acceso sostenible tanto a servicios como a instalaciones que tengan que ver con la expulsión de excretas y o residuos sólidos. Eso le puse. ¿Martínez? Sí. Ya. Pero en sus propias palabras, alguien más con sus propias palabras, así cortito, en menos de 10 palabras, ¿qué será el saneamiento ambiental? Puede ser también la comprensión del manejo sanitario del agua potable. A ver, ¿qué me dice? La comprensión del manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, los vértidos. Convención, me dice. Comprensión. Ah, ya. No comprensión porque suena más a comprender, pero sí comprende esas actividades. Sí, es.
pero esas actividades más bien están relacionadas con la respuesta a lo que, según la OMS, la Organización Mundial de la de la Salud, nos dice cuáles son los criterios para cumplir con el objetivo del saneamiento ambiental. Ya, pero está bien, necesito lo va a corregir. ¿Alguien más me quiere decir en sus propias palabras qué será el saneamiento ambiental? Es el mantenimiento de las condiciones ambientales para el desarrollo humano, para buenas condiciones. Ya, más o menos. Y para hacer eso, ¿qué se tendrá que hacer o qué tiene con qué está relacionado? A ver, ¿alguien más me quiere decir? Se refiere a todas las condiciones que afectan a la salud, especialmente cuando están relacionadas con la falta de higiene y la infección, y en particular el desagüe y la eliminación de aguas residuales y desechos de las viviendas. Ya, tiene que ver con proveer salud a las personas. Ya. Y, a ver, el objetivo del saneamiento ambiental, ¿cuál será? ¿Cuál será el objetivo del saneamiento ambiental? ¿Quién me quiere responder? Proteger la salud de la población y de la población. A ver, Romero también. Ya. Sí, Inge, buenas tardes. También podría ser garantizar lo mismo. A ver, garantizar la sí, Darío. comodidad, digamos, de las personas para que ¿Garantizar tengan qué? un buen ¿Garantizar qué? garantizar, digamos, la comodidad de las personas para que tengan también, como en el video que mostró anteriormente, ¿no? Para que tengan un buen desarrollo, una buena productividad. Ya, está para bien. Ávila, ¿o quién estaba respondiendo también? ¿Quién más quería responder? ¿Cuál fue su pregunta, Inge? Disculpe. El objetivo del saneamiento ambiental, ¿cuál será? ¿Cuál es? Garantizar y proteger la salud para que tengan una calidad de vida buena. Sobre todo eso, sobre todo. ¿Y cómo se garantiza la calidad de vida? A ver, Plinio. Se garantiza una calidad de vida teniendo un buen ambiente, menos contaminación. Ya. Y sobre todo reduciendo la exposición de quiénes, a qué o cómo. ¿Alguien se acuerda? Reducir la exposición a contaminantes ambientales. Aguilera, ya. Entonces, el saneamiento ambiental se encarga, o su objetivo es garantizar la salud humana. ¿Cómo? Reduciendo la exposición innecesaria de las personas a contaminantes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se enfermen las personas. Ahora, el saneamiento ambiental es aquello que, o todas las actividades que están relacionadas con eliminar de manera sanitaria o de manera segura los residuos. A ver. Sí, ¿quién está queriendo decir algo? Ya. Eliminar de manera segura los residuos, ¿para qué? Para que no haya contaminación, para reducir la exposición de las personas a esos contaminantes. ¿Por qué? Porque los residuos de las personas, los residuos de las actividades humanas, residuos de las actividades económicas, de las actividades sociales, es decir, los residuos de la industria, o los residuos de las fiestas, o los residuos de la comida, o los residuos o desechos humanos, al eliminarlos, si es que no se los elimina adecuadamente, es decir, de manera sanitaria, pueden contaminar nuestros suelos, nuestro aire, nuestras aguas, que luego vamos a consumir nosotros o pueden consumir nuestros descendientes en generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, el saneamiento ambiental se ocupa de eso, de eliminar adecuadamente o de limpiar el ambiente. Les decía, en poquitas palabras, el saneamiento ambiental se encarga de garantizar que el ambiente esté limpio para que no hayan enfermedades. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? La Organización Mundial de la Salud reconoce 4 acciones, ¿no es cierto?, 4 criterios o varios criterios para
cumplir con el objetivo del saneamiento ambiental. ¿Cuáles serán esos criterios, jóvenes? ¿Cómo garantizamos ese objetivo? Que se mantenga la salud de las personas, reduciendo el contacto innecesario con contaminantes. ¿Cómo se logra eso según la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién me dice? ¿Qué criterios son? Un manejo adecuado de la basura y residuos sólidos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué otros criterios más para lograr ese objetivo? Que se tenga salud de las personas y sin exposición a riesgos innecesarios a contaminantes. La disposición sanitaria de excretas y la protección de fuentes de abastecimiento de agua. Ya. Entonces, ya hemos hablado de eliminar adecuadamente residuos sólidos y la disposición sanitaria de excretas. Excretas son las aguas residuales o excrementos, ¿no es cierto? También hay que eliminarlos de manera sanitaria, es decir, de manera limpia, sin que contamine a las aguas superficiales, subterráneas, ni a los suelos, ni a las personas. ¿Alguien más? ¿Otro criterio? También había dicho Protección de algo fuentes sobre de los abastecimiento. alimentos. Este, Sí, dije eso, pero a ver, ¿qué no dije? recuerdo. A ver, Pérez, ¿qué dije sobre los alimentos? Acuérdese. Tiene que ver con la inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? Es decir, que los alimentos no nos hagan daño. ¿Por qué? Porque siempre estamos expuestos o estamos en contacto con los alimentos y los alimentos no nos tienen que hacer daño. Entonces, el manejo de los alimentos tiene que garantizar la inocuidad alimentaria. El agua con la que se riega no tiene que estar contaminada, el suelo en el que se siembra no tiene que estar contaminado. No se tiene que contaminar a través del aire, porque, por ejemplo, la comida que venden en la calle, si un perrito defecó en la calle, se secó por el sol y el viento de agosto hace que esas partículas vuelan al aire, pueden asentarse sobre las comidas que venden en la calle, ¿no es cierto? Entonces, ahí no se garantiza la inocuidad alimentaria a menos que la comida esté embolsada, empaquetada, o como se hace ahora en los deliveries, en los envases de plastoform, en bolsitas. ¿Para qué? Para evitar que se contamine con el COVID, con el virus, ¿no es cierto? Ya, eso era Pérez. Entonces, sí, tiene que ver también con los alimentos, pero inocuidad alimentaria. La palabra es inocuidad, que no haga daño. ¿Alguien más? A ver, ¿faltan más factores o ya no? O más criterios según la OMS para cumplir con el objetivo del saneamiento ambiental. Comportamiento higiénico también podría ser. Ya, comportamiento higiénico, Romero. El manejo de los vectores. Manejo de vectores. Ya, Martínez. Pero Pérez, ¿qué más decía? Tenía que ver con la limpieza de los mercados, que haya ratas y las ratas tenían las pulgas y las pulgas tenían las bacterias. ¿Así era? Sí, eso es el manejo adecuado de los vectores, está muy bien. Pero no solo en los mercados, sino también en las fábricas o actividades industriales, como por ejemplo los molinos o los silos donde se almacenan granos, puede atraer a ratas, ¿no es cierto? Puede atraer a ratas y las ratas luego se van al vecindario y llevando enfermedades. En los mercados también. Al realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos, lo que estamos haciendo es un manejo adecuado de vectores. ¿Para qué? Para que por la basura del mercado no se llene de ratas y esas ratas transmitan enfermedades, por ejemplo. Ya, está bien, Pérez. ¿Alguien más? Falta el más importante. Pues protección de fuentes de agua, de abastecimiento de agua. Sí, ese es el más importante, porque vivimos del agua y del aire, ¿no es cierto? Entonces, para no enfermarnos, lo primero que tenemos que hacer es proteger los lugares de donde sacamos el agua, de los ríos, lagos, de las fuentes subterráneas de agua, tenemos que cuidar, y al transportarlas igual.
Ya, está bien. Entonces han comprendido lo que hemos avanzado en la clase anterior. Hoy vamos a ver lo que les estoy mostrando. Este material de lectura. Fíjense, el segundo, la carpetita que está en segundo lugar, dice material de lectura. Hacen clic ahí y hay dos lecturas. ¿Ya? Bueno, en realidad hay tres. La primera es la de la historia del saneamiento urbano y la historia de la alcantarilla. ¿Listo? Son las 5:10, jóvenes. Son las 5:10. Les voy a pedir que hagan una lectura de la época antigua, es decir, de la antigüedad, tanto de la historia del saneamiento urbano como la historia de la alcantarilla. Esto quiere decir desde hace unos 4.000 años hasta los principios de la era cristiana, es decir, hasta alrededor del año 100, del año 300 después de Cristo. ¿Ya? Quiero que lean y quiero que ustedes vayan obteniendo tres cosas. Anoten lo positivo, lo negativo y lo interesante que puedan encontrar. Les voy a mostrar acá en la presentación que tenía al principio de la clase. Entonces vamos a comenzar a ver esta historia del saneamiento ambiental, el surgimiento, de dónde surgió, por qué. ¿Pueden ver acá qué tenemos aquí, jóvenes? ¿Dónde está el...? A ver, voy a cambiar al puntero. Aquí donde está el puntero láser, ¿qué observan? No observan nada. A ver. Es como un ¿Es una saneamiento. letrina? ¿Cómo qué? Una letrina parece. Son ruinas. Vamos a ver qué tipo de ruinas. ¿Y aquí qué pueden observar? Eso es lo que hicieron con arcilla, creo que hicieron. Ellos fueron los primeros en crear una tubería en T, algo así, pero era muy Sillas, rústico como lo rodillas, hicieron. codos, pero era pues hace miles de años. Esto de acá es el Asia, la puntita de Asia. Esta es la colita que es la India. Y ahí al lado están el Valle del Indo, que ahora es Pakistán, y ahí estaba una ciudad que es Mohenjo-Daro, la ciudad de los muertos. Ya vamos a verla enseguida también. Entonces, como ven, aquí hay una carretera que lo que hace es mostrar cómo se ha ido avanzando, pero en el tiempo. Ya es una línea de tiempo lo que les voy a mostrar y que vamos a hacer hoy hasta las 6 de la tarde. Van a hacerlo ustedes. ¿Listo? En esta línea de tiempo vamos a ver la historia del saneamiento ambiental. Entonces, en esos dos archivos que les dije, van a ir leyendo y van a ir sacando tres cosas, por lo menos tres cosas. Por lo menos algo positivo que ustedes observen, algo negativo y algo interesante. ¿Ya? A ver, ¿qué sacan de negativo o qué cosa positiva, qué cosa de interesante? O por ahí no sacan nada negativo, por ahí solo sacan cosas interesantes. Luego vamos a ver también al origen de la civilización del Egeo, de los minoicos, vamos a ver de los egipcios, de Grecia también, de Creta, y vamos a ver de la China y Roma. Ya cómo se ha ido avanzando en esos criterios manejados por la OMS para garantizar el objetivo del saneamiento ambiental, que han sido basados sobre los criterios básicos del saneamiento, es decir, eliminación de residuos de manera sanitaria. Cómo se ha ido evolucionando desde la época antigua, desde los fines de la prehistoria y entrando a la edad antigua. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una línea de tiempo así. ¿Listo? Yo les voy a mostrar en esta diapositiva cómo va a quedar su línea de tiempo. Así va a quedar su línea de tiempo. Les voy explicando, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿pueden ver o son muy chiquitas las letras? Sí, se ve. Se ve, ya. Entonces, vamos a comenzar desde la época antigua. Miren, aquí esto es lo que usa nuestro Google Maps para mostrarnos un lugar, ¿no? Vamos a comenzar en este de morado que tuvo lugar en Babilonia, en Esnuna, una ciudad de Babilonia del Imperio Mesopotámico. Ese Imperio Mesopotámico es el
la cuna de la civilización, se dice que es la cuna de la civilización donde el ser humano pasó de prehistórico a hombre civilizado de la antigüedad, ¿ya? Eso se dice que ocurrió en el año 4000 antes de Cristo. Desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 2500 antes de Cristo, en el Imperio Mesopotámico, lo que se conoce como Babilonia, y lo que es actualmente territorio ocupado por el país de Irak, en el Medio Oriente. Ahí, en ese imperio mesopotámico, surgieron los primeros sistemas de drenaje. Los sistemas de drenaje de aguas pluviales, es decir, el agua que llegaba de la lluvia para que no inunde las ciudades, se la eliminaba, ¿ya? Habían unos desagües hechos de ladrillo cocido al sol, o también desagües de piedra, ¿ya? Entonces habían desagües como tuberías, como canales que transportaban el agua residual o el agua pluvial para que no se inunden las personas, para que no se acumulen ahí las aguas y atraigan a los mosquitos, ¿listo? También surgieron los primeros baños, que eran unos pozos negros, eran unos huecos en la base de las casas, eran unos huecos, y las personas hacían sus necesidades en cuclillas, ¿ya? Entonces, de eso que les acabo de decir, de esta parte del imperio mesopotámico, donde luego estuvo Babilonia, ¿qué cosas ustedes de lo que les acabo de decir creen que es algo positivo? Que haya habido drenajes de aguas pluviales, es decir, sistemas para transportar el agua y llevarla a otro lado y que no se quede en la ciudad. ¿Eso será positivo, será negativo o será interesante? Positivo. Positivo, dicen, ya. Positivo. Después, los desagües hechos de ladrillo, cocido y piedra. El ladrillo cocido y piedra, ¿creen que aguanta más que simplemente con una picota en la tierra? Bueno, no en nuestras calles que están asfaltadas o enlosetadas, sino en el campo vemos que es tierra, ¿no es cierto? Para que vaya el agua, cuando riegan a mano, hacen con picota un surquito y por ahí corre el agua, ¿no ven? ¿Habrá diferencia en hacer que corra el agua así con una picotita, hacerle un caminito para que corra el agua, o habrá alguna otra diferencia con que sea con ladrillo cocido y piedra esos desagües? ¿Habrá ventaja o habrán perdido el tiempo nomás al hacer esos desagües de ladrillo y de piedra? Sí, hay diferencia porque la tierra absorbe más agua. Entonces, si transportamos aguas residuales o aguas con excrementos, esa agua, ¿creen que la transportamos a unos 10 kilómetros o a medio metro ya se va a nuestras aguas subterráneas y se queda ahí alrededor de la casa nomás esas aguas residuales? La mayor parte se queda por ahí, por la ciudad. Se queda, ¿verdad? Entonces, ¿creen que sea algo interesante o algo positivo el que hayan hecho esos desagües de material como ladrillo y como piedra en lugar de... Negativo. ¿Negativo? Interesante. O sea, porque contamina al momento de infiltrarse o va a ocasionar alguna acción negativa al medio. Por eso digo negativo. Eso, Martínez, si no usáramos los ladrillos para transportar o si no fuera de piedra ese drenaje, sería negativo. Pero si, como dice acá, los desagües fueron hechos de ladrillo cocido y piedra, más bien era para evitar que esa agua se infiltre a las aguas subterráneas. ¿Ya? Entonces, el que sus desagües hayan sido de ladrillo cocido al sol o de piedra, es más bien algo positivo o algo interesante. ¿Ya? Después, hacer sus necesidades de cuclillas sobre pozos negros que daban a la parte de abajo de la casa sería positivo, negativo, interesante. ¿Qué opinan, jóvenes? A ver, el hecho de que ahí, en esta ciudad de Esnuna, de Babilonia, que corresponde al imperio mesopotámico, ¿creen que eso es
Es decir, que la tubería más antigua haya estado ahí hecha de arcilla. ¿Será algo positivo, negativo o interesante, jóvenes? Interesante. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, ya les he hablado de esto de la ciudad de Esnuna, que pertenecía a Babilonia, y eso era parte del imperio mesopotámico, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar un video cortito que les va a mostrar cómo era. A ver. Estas ciudades. Lo que quiero que vean acá son estas ciudades. Esas civilizaciones, esa cuna de la civilización, la Mesopotamia, que significa al medio de dos ríos, del Tigris y del Éufrates, fueron creciendo. Miren, ya se notan que hay callecitas, ya se nota que hay muchas casas alrededor, muchas casas concentradas, y cuando incrementa la densidad de la población, se generan más cantidad de residuos. Entonces ahí en esas culturas ya comenzaron a eliminar de manera sanitaria sus residuos líquidos y sólidos para no enfermarse, porque con tanta cantidad de gente concentrada en un solo lugar, era fácil que se transmitan enfermedades. ¿Ya, jóvenes? Entonces es ahí que surge lo que les acabo de mencionar en el cuadro, en la diapositiva anterior, lo que estábamos sacando, lo positivo, negativo, interesante. Esta civilización mesopotámica tiene muchos adelantos como la escritura, la invención de las ruedas, se dice que se dio ahí en Mesopotamia. Después de esta cultura, después de estos avances que han quedado registrados, ya no hablamos de seres prehistóricos, sino de humanos de la edad antigua. ¿Ya? Van a ver también el primer cómic de superhéroes fue escrito, bueno, la primera historia épica, es decir, que narra la historia de toda una cultura, fue plasmada por los mesopotámicos en el Gilgamesh, en las aventuras de Gilgamesh, que dicen que fue el primer superhéroe de la antigüedad. Pero conozcamos un poquito más y luego vamos a continuar, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso fue del imperio mesopotámico. Lo que se observa es que en las construcciones tenía esas disposiciones, tenía esos pozos negros, que era un agujero en la base de la casa para que los residuos o las heces caigan, ¿ya? Después, eso ocurrió entre el año 4000 y 2000 antes de Cristo. Desde el año 3200 hasta el año 2000 antes de Cristo, en Escocia, en las Islas Orcadas, en el Atlántico Norte, también hubo algunos inicios. Esto ocurrió con los primeros sistemas de drenaje, donde lo que se tenía era unos huecos en las paredes para que salga el agua de los lavabos, es decir, el agua cuando uno se lava las manos o la cara, para que esa agua sea eliminada. ¿Ya? Se observa que ahí habían los primeros sistemas de drenaje, es decir, para eliminar el agua, para transportar el agua, primeros sistemas de fontanería, es decir, primeros sistemas para transportar agua de las fuentes y a los lavabos, es decir, a los lavamanos, para lavarse las manos, la cara. También los desechos líquidos eran drenados, es decir, eran expulsados. Esto ocurrió en Escocia entre el año 3200 y 2500. No es un solo puntito, como pueden observar. En algunas civilizaciones, mientras en una ocurría algo, en la otra, durante ese periodo de tiempo, también ocurría lo mismo. Por eso se los he armado así con este color, con color distinto. Luego está algo muy interesante, lo que ocurrió en el Valle del Indo. Perdón, voy a conectarme al cargador. Lo que ocurrió en el Valle del Indo, acá, en el Valle del Indo, ya, en el Valle del Indo. Les mencionaba eso, que está entre Pakistán y la India. En el Valle del Indo ahí está una ciudad que es Mohenjo-Daro. En esa civilización del Indo, en esta ciudad que ahora está en el territorio de Pakistán, existían desagües a pozos de remojo o que iban directo al río. Habían sistemas de drenaje en las calles, ¿ya?
Estos desagües a pozos de remojo, es decir, acumulaban en ciertos pozos las aguas residuales y ahí se transportaban luego a los ríos. Los baños en las casas estaban hacia el lado de la calle y se conectaban directamente a alcantarillas en las calles. Estas alcantarillas aquí en la ciudad de Mohenjo-Daro estaban tapadas, no estaban al aire libre. Porque imaginen ustedes caminando por la calle y están charlando con sus amigos, lo están mirando y no ven por dónde están caminando y meten el pie a un canal abierto de unos 20 centímetros con aguas sucias, aguas negras, aguas grises, desechos, aguas fecales. Es horrible, ¿no es cierto? Se enferman. Pero en esta civilización antigua, miren, entre el año 3000 y el año 2000 antes de Cristo, tenían esas alcantarillas, pero cubiertas, es decir, tapadas. Sus baños conectaban a esas alcantarillas en la calle, usaban agua para el lavabo, es decir, para lavarse las manos, la cara. También tenían baños en casas, en algunas casas, en el segundo piso. Tenían tuberías de terracota, es decir, de arcilla. Algunas casas también tenían vertederos de basura, es decir, tenían sistemas para botar la basura, para eliminar la basura. Tenían trampas de sólidos en las tuberías y en las alcantarillas y con pozos de inspección o registro. Es decir, unos lugares como tenemos en nuestras alcantarillas hoy en día, en una cuadra o en 2 cuadras hay unas tapas de alcantarilla, que son unas tapas metálicas que sirven para entrar y revisar si algo no se tapó, para hacerle mantenimiento. Entonces, todo eso tenía en esta ciudad de Mohenjo-Daro. Les voy a mostrar un video de esa ciudad. Se dice que fue la primera ciudad planificada, ¿ya? Estas son las ruinas, es lo que se ve ahora, no es una animación, porque muchas de estas ciudades antiguas, miren, 4000 años antes de Cristo son 6000 años atrás. 3000 años antes de Cristo es hace 5000 años a partir de ahorita. Entonces, ya esas ciudades no existen. Solo quedan algunas ruinas, pero en esas ruinas se puede ver cuán rectas son las alcantarillas, dónde estaban ubicadas, dónde estaban los tanques de recolección de agua de lluvia y demás. Entonces, observemos, ¿ya, jóvenes? Eso se cree que eran los vertederos de basura, es decir, para eliminar los residuos sólidos de las casas. Los ponían ahí y resbalaban, o también para eliminar las aguas residuales. Es lo que se cree, ¿no? Esa fue entonces de la ciudad de Mohenjo-Daro, de la civilización del Indo, ese valle del Indo que está entre la India, que es esto grande que está aquí abajo, y Pakistán, que ahorita esa ciudad de Mohenjo-Daro está en lo que ocupa el territorio actual de Pakistán. ¿Ya? Entonces, miren, esa fue una ciudad perfectamente planificada con calles rectas. No sé si observaron, en las calles rectas estaban las alcantarillas, estaba el transporte de agua para usarse en sus lavabos, es decir, usaban agua para su lavabo, para lavarse las caras, y esa agua era transportada. Para que no se contamine, era transportada y cubierta para que los animalitos no hagan sus necesidades ahí o accidentalmente les caiga tierra contaminada o productos podridos. De la misma manera, las alcantarillas eran tapadas, eran cubiertas para no transmitir enfermedades, olores. Era una ciudad muy planificada, dicen. Tenía pozos para recolectar agua de lluvia, ¿no? Entonces fueron avances, y eso fue entre el año 3000 y 2000 antes de Cristo. La siguiente, desde el año 2000 antes de Cristo hasta 500 antes de Cristo, comienza a surgir en las islas, en las islas de Creta, en la isla de Creta, la civilización del mar Egeo. Esta isla de Creta está abajito de Grecia, ¿ya? Era la civilización minoica. Estos pilares son lo que corresponde a esta civilización minoica de la isla de Creta, que fue la civilización precursora de la civilización griega, de la cultura griega, ¿ya? De lo que eran los griegos, el imperio griego.
Se dice que en esta isla de Creta han encontrado sistemas de drenaje de tubería de terracota. Es decir, no eran sistemas de drenaje a cielo abierto que podrían causar enfermedades o que podrían contaminar el agua, sino que era con tuberías de terracota, es decir, arcilla, ¿no es cierto? Los sistemas de drenaje eran canalizados, pero también podrían ser, es decir, podían ser con tuberías, pero también canalizados abiertos, ¿ya? Para grandes distancias, ya lejos de la ciudad, donde no había mucho riesgo de contaminar, ya eran unos canales abiertos. Tenían bañeras en esta isla para bañarse, tenían bañeras, pero no tenían desagüe. Las letrinas, es decir, los pozos en los que uno iba a hacer sus necesidades, eran enjuagadas con grandes frascos. Ya habían grandes frascos de agua y esa agua se utilizaba para enjuagar esas letrinas, para echar el agua y que corran los desechos. Los desagües del año 20 a.C. todavía siguen en funcionamiento. Siguen funcionando para transportar el agua. Había un palacio ahí, esta figurita es del Palacio de Knossos, donde había una gran letrina en la planta baja y además en la azotea había un gran depósito que acumulaba agua de lluvia, es decir, funcionaba como un inodoro, como el primer inodoro, en el que se tenía agua corriente, es decir, agua que corría, agua que no faltaba, que todo el tiempo estaba, para eliminar los desechos de esa gran letrina. Esa letrina estaba compuesta por un asiento de madera, una cacerola de barro para recoger los residuos y un gran depósito en la azotea para echar el agua. ¿Ya? Veamos un poquito de esta civilización minoica. No es específico de lo que estamos estudiando, pero sí nos da una idea al ver las construcciones. ¿Ya? Vamos a verla aquí. La civilización del Egeo de la isla de Creta. Y ya, un poquito podemos observar ahí, pero quiero que vean que era un palacio de 1500 habitaciones, es decir, si alguien quería el baño no iba a ir corriendo, escapando, sino que han debido tener instalaciones para realizar esas actividades higiénicas, ¿no? Después, entre el año 800 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo, entre el año 2000 antes de Cristo y el año 500 antes de Cristo, en lo que es Egipto y Palestina, ahí se tuvo avances. Hasta el momento, miren, las anteriores civilizaciones, la de los babilonios, la de Escocia, la de el Valle del Indo y la de Creta, solo tenían tuberías o sistemas de distribución con tuberías de terracota o canales abiertos, ¿no es cierto? Pero ya en Egipto y Palestina surge un gran avance que es la tubería de plomo para el transporte de agua. Las tuberías de plomo eran para la aristocracia, es decir, la gente que tenía muchas propiedades, mucho ganado, mucha servidumbre. También en Egipto se tenían ceremonias religiosas. Esas ceremonias religiosas implicaban bañarse. Y más adelante esos baños fueron plasmados por los judíos en leyes mosaicas, es decir, leyes que se aplicaban bajo el gobierno del rey David, del rey Salomón, en el cual tenían que bañarse para purificarse. Además, algunas casas tenían sus baños. En la parte de abajo de los baños, es decir, esos baños, el lecho, el piso, era de arena, donde hacían sus necesidades las personas y los sirvientes lo que hacían era ir y limpiar esos desechos de la arena. ¿Ya? Paralelamente en esa época, entre el año 2000 y el año 500 antes de Cristo, en lo que es Jerusalén, donde era antes Palestina, en lo que es actualmente Jerusalén, se construyó un gran estanque y con un ducto de agua para proveer de agua a la ciudad. Es decir, ahí se está tomando en cuenta también el otro criterio para garantizar el objetivo del saneamiento ambiental, que corresponde al manejo adecuado de las fuentes o protección de las fuentes de agua, de su transporte. ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay un video de esta parte de Egipto y Palestina.
Bueno, solo en una imagen se pudo observar ahí una especie de piscina o depósito de agua dentro de un patio en Egipto, ¿no? Pero no se muestran los demás avances que se hablan acá, ¿ya? Luego, entre el año 300 antes de Cristo y el año 500 después de Cristo, ya en Grecia, se tiene avances. Acá en esta imagen se muestran unos acueductos, pero se tienen tubos de plomo también para distribuir agua con longitud de 10 pies, es decir, unos 3 metros. 3 metros de longitud tenían esos tubos de plomo. Esos tubos se costuraban o se soldaban con una aleación de plomo y estaño. También tenía Grecia unos acueductos. Pocos de esos acueductos eran elevados como los acueductos romanos, pero sí habían muchos túneles que atravesaban las colinas, habían sifones debajo de los valles y ríos. Los sifones son un mecanismo para llevar agua de un lugar que está más abajo para transportarla a lugares que están más arriba. También se caracteriza la cultura griega por tener alcantarillas en la ciudad de Atenas. En Atenas, que era la capital de Grecia, se llevaba el agua a través de las alcantarillas, el agua residual, se llevaba a una cuenca de recolección, una especie de quebrada, una cuenca de recolección, y luego se transportaba para regar los campos, para regar y fertilizar campos de cultivo, para regar y cultivar o fertilizar huertos frutales, ¿ya? Estos conductos eran revestidos también de ladrillo. ¿Para qué? Para que esas aguas residuales no sean absorbidas en el transcurso de su transporte y no contamine aguas superficiales, aguas subterráneas o los suelos mismos. ¿Listo? Se dice que esas aguas residuales eran utilizadas para fertilizar debido a la cantidad de materia orgánica que tienen las aguas residuales fecales. ¿Ya? Se dice que es una forma de darle tratamiento a las aguas residuales al fertilizar los campos, y de ahí se obtienen los nutrientes y ya se disminuye la cantidad de contaminantes del agua. Era las primeras formas que surgieron para hacer tratamiento de las aguas residuales. ¿Listo? Después vamos a ver un videito cortito de esto de Grecia. Aquí está. Entonces dice que tenían los griegos unos pozos o cisternas para almacenar el agua. Les mencioné que tenían acueductos, ¿no es cierto?, para transportar el agua desde fuentes de aprovisionamiento que estaban en lugares alejados. Vamos a ver ahorita cómo es un baño griego, y en el patio habían algunos pozos, es decir, habían unas perforaciones al interior de la tierra hasta encontrar con aguas de fuente subterránea y extraerlas. O también existían unas cisternas, es decir, unos tanques donde se almacenaba el agua de lluvia o el agua transportada por los acueductos. ¿Ya? Vamos a continuar, ya está. Mientras ingresan los demás compañeros, les voy a dejar. ¿Han visto cómo armé esa línea de tiempo, jóvenes? La línea de tiempo con el lugar, el periodo de tiempo, de qué fecha a qué fecha fue más o menos, y los datos más importantes, ¿no es cierto? Entonces quiero que de esa línea de tiempo, les voy a pasar esa imagen, de esa línea de tiempo que resume un poco la parte de la historia de la antigüedad del surgimiento del saneamiento ambiental. De esa línea de tiempo yo quiero que ustedes saquen lo positivo, negativo e interesante, ¿ya? Y después en la era ya después de Cristo, en la edad cristiana, que es todo desde el año 0 hasta la actualidad, quiero que hagan una especie de línea de tiempo también de lo que es la historia del saneamiento y la historia de la alcantarilla, con los hechos más importantes, el lugar, lo positivo, negativo e interesante. Esas tres cositas, algo positivo, algo negativo o algo interesante. Si no veían nada negativo, entonces 2 positivos. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Jóvenes? No, muy bien. No, muy bien, ya. Vamos a terminar de ver el video y les explico. ¿Ya? Esta.
Una línea de tiempo es esto. Miren, esta línea roja es como el eje X, ¿no es cierto? Pero ahí está el tiempo. Este símbolo nos indica el lugar. Entonces ustedes pueden poner aquí, es Nuna o Imperio Mesopotámico de Babilonia. ¿Y en qué periodo? Desde el año 4000 hasta el año 2500 antes de Cristo, ¿qué ocurrió esto? Entonces, esta línea de tiempo que yo armé acá es de la Edad Antigua. Lo que yo les pido es que ahora hagan desde la Edad de Cristo, lo que sigue después de la Edad Antigua, en las lecturas que les cargué como lectura o material de lectura. ¿Ya? Estábamos acá en el periodo de la civilización griega, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vamos a ir avanzando. Hoy en día no se ve mucho, se ve de Grecia el Partenón, el teatro griego, que va a ser muy similar a nuestro teatro al aire libre, que cuando se construye de aquí a un par de años, que ya se tienen los planos para construir el teatro al aire libre. Pero vamos a ver, ¿ya? Entonces un poquito hemos visto cómo manejaban los alimentos, los tenían en unos grandes tinajos, unas grandes tinas en el piso y con tapa, ¿no es cierto? Algunos otros estaban desparramados, esos no gozaban de mucha inocuidad alimentaria, los que estaban cubiertos, más protegidos, un poquito, bueno, enterrados, pero un poquito elevados del suelo, sí proveían un poco de garantía para inocuidad alimentaria porque no permitía que los animalitos se ensucien, levanten la pata o hagan sus necesidades sobre los granos que están guardados ahí, ¿no? Pasando ya en el tiempo, ¿dónde está mi puntero? Mira, avanzando en el tiempo, entre el año 200 a.C. y principios de la era cristiana, en la China, lo que se puede observar es que hay rastros o vestigios de la dinastía Han cuando han descubierto de la dinastía Han, han encontrado instalaciones de agua corriente más un asiento de piedra más un reposabrazos, es decir, han encontrado una letrina completa. ¿Usted cree que es esta imagen? No he podido conseguir muchas imágenes de esa, solo esto, que es posible que sea algo así. No se tiene más información en la letrina, tal vez con lugar para poner los pies, no se ve mucha más información, ¿ya? Pero sí decían que tenía agua corriente, es decir, el agua fluía, corría, llegaba para lavarse las manos o para limpiar o arrastrar la suciedad que quedaba en la letrina, es decir, las heces fecales que quedaban en la letrina. Ahora, finalizando la Edad Antigua, lo que se tiene es a Grecia, a Roma. En el Imperio Romano, en la época entre el año 800 a.C. y 300 después de Cristo, ya entrando a la edad cristiana, a la era cristiana, en esa época el Imperio Romano realizó muchos avances. Por ejemplo, se contaba con sistemas de drenaje del agua de lluvia y también para drenar los pantanos, es decir, para sacar el agua de los pantanos y habilitar esos terrenos. También habían letrinas públicas, ahorita les voy a mostrar esto, eran los conocidos cuartos de servidumbre o salas de servidumbre, que era como nuestras salas de chat del Messenger o de las salas de chat del WhatsApp, donde la gente iba ahí, a la vez que se sentaba y hacía sus necesidades, también conversaba temas de política o de actualidad, iban a conversar mientras hacían sus necesidades. Ahorita vamos a ver el video, ¿ya? Algunas personas usaban esas letrinas públicas, iban y charlaban. Muchas otras personas echaban sus desechos a la calle, es decir, hacían sus necesidades en una especie de basinicas y echaban los desechos a las calles, enjuagaban las basinicas y echaban sus desechos a las calles. Entonces había malos olores y todo eso, pero también habían programas de lavado de calles, ¿ya? Así que las personas que echaban sus desechos a las calles, con los programas de lavado de las calles, esos desechos llegaban hasta las alcantarillas, ¿ya? Así que tampoco se quedaban en la puerta de las casas pudriéndose y causando enfermedades. La primera alcantarilla
surge el año justamente el 800, entre el año 800 y el año 735 antes de Cristo. ¿Ya? No era obligatoria la conexión a las alcantarillas hasta el año 100 antes de Cristo. Ahí sí fue obligatorio. Primero por los costos, muchas personas decían que no había intimidad, no había privacidad, se violaba su intimidad. Entonces por eso no querían conectarse a la red de alcantarillado, pero a partir del año 100 antes de Cristo ya era obligatorio que las casas se conecten al alcantarillado. Pocas casas tenían acceso o les llegaba el agua directamente desde los acueductos. Los acueductos alimentaban fuentes públicas, es decir, fuentes que estaban como la plaza de las aguas danzantes que tenemos nosotros, esa fuente de aguas danzantes. En Roma habían miles de fuentes de agua pura, de agua fresca, de agua limpia para los usos de las personas. Entonces las personas tenían que ir y recolectar en jarrones, o sus sirvientes iban y recolectaban en jarrones para llenar algún depósito para uso del hogar, de la casa, ¿ya? Pero habían muy pocas casas que tenían conexión o acceso a los acueductos, es decir, que recibían agua directamente desde los acueductos. Esas eran personas de la aristocracia, es decir, que tenían mucho dinero, muchos esclavos, muchas propiedades, mucho ganado, y tenían los recursos para construir esas construcciones para transportar agua hasta sus hogares, ¿ya? El agua residual de los baños fluía constantemente desde las letrinas públicas al alcantarillado y en esta especie de salas de servidumbre. Entonces, jóvenes, miren, lo que hemos hecho es una línea de tiempo. Veamos un poquito de Roma y les explico lo que tienen que hacer de tarea ahora, ¿ya? Entonces, les hablaba de estas letrinas públicas, ¿no es cierto, jóvenes? Miren, está entrando por acá, ¿pueden ver la manito? Está entrando por acá el agua corriente, está entrando el agua. Esta agua, como les costaba tanto transportar agua a los romanos a través de acueductos por distancias de 30 a 50 millas, es decir, estamos hablando de unos 45 a 80 kilómetros, transportaban el agua pura, el agua fresca. Después de que se bañaban en esos baños romanos, en esas especies de piscinas, donde iban y se bañaban las personas pobres que no podían tener acceso al agua de los acueductos directamente en sus hogares, después de bañarse, como les costaba tanto el agua, esa agua residual de los baños, de las piscinas de bañarse, esa agua residual se utilizaba para arrastrar los residuos de las letrinas, ¿ya? Y estos son esos baños públicos, esas letrinas públicas, las letrinas públicas, más específicamente, que consistían en eso, unas grandes piedras, como van a ver en el material de lectura, donde están las piedras, una especie de L, están los asientos de madera, o a veces era la piedra directamente con esa forma, con el huequito que lanzaba los desechos, o las veces eran recolectados y luego eran transportados. Esas letrinas servían para ir a charlar, para hablar de política, para hablar de negocios. Las personas usaban estas esponjas. A ver, vamos a continuar con... Entonces, eso es básicamente nuestra línea de tiempo de la Edad Antigua, ¿ya? Lo que yo les estoy pidiendo, jóvenes, es ahora que vayan completando esta línea de tiempo con lo positivo, negativo, interesante de lo que sigue del material de lectura, ¿ya? De la historia del saneamiento y de la historia de la alcantarilla. Ya, esta imagen se la voy a pasar, es un resumen de la primera parte de la Edad Antigua. Ya, jóvenes, ustedes ya aquí ordenen y digan cuál es positivo, le pongo una P, cuál es negativo, cuál es interesante. ¿Ya? ¿Me han entendido, jóvenes? ¿Les muestro el material de lectura? Lo que tenemos que hacer, ingeniero, es copiar toda esa línea de tiempo y en cada punto que hay, digamos, de los 4000, 2500 antes de Cristo, poner cada puntito si es negativo, positivo, interesante, algo así. Sí, les mostraré, les voy a mostrar, ¿ya? Miren, aquí está este material de lectura, el que dice Historia de la Alcantarilla, ¿ya? Entonces aquí
aquí tenemos las primeras raíces. Esto de la Edad Antigua yo ya lo compilé en uno solo. Está lo de Escocia, está lo de Babilonia. Ahí están las Tes, las rodillas, está de la civilización del Indo de Mohenjo-Daro, de la civilización del Egeo, de Egipto, Palestina, de Grecia, de China, de Roma faltan todavía, y esto es lo que les decía, estas letrinas públicas en forma de L, esto es mármol, no es madera, los romanos trabajaban mucho el mármol, entonces eran huecos en una especie de tabla de mármol, y por aquí abajo iba circulando el canal de la alcantarilla, ¿ya? Y iba siendo arrastrado por agua residual después de haber sido utilizada en los baños romanos, ¿ya? Donde se bañaban, han visto esas especies de piscinas, especies de aqualand, especies de balneario, ¿no es cierto? Entonces, luego de que se bañaban, esa agua era usada para restaurar la sed. Y aquí iban y se ponían a charlar de negocios, política, y de cosas así, ¿ya? Esas eran las letrinas públicas. Entonces, pero todavía van a ir leyendo. Ahora, se utilizaban tuberías de plomo para distribuir el agua. Quiero que me digan si eso es positivo, negativo o interesante. Porque miren, al transportar agua para consumo humano mediante tuberías de plomo, lo que estamos haciendo es envenenar el agua, porque el plomo es contaminante. Ya, es claro que en esa época no lo sabían los antiguos romanos. Entonces van a ir leyendo y completando, ¿ya? Aquí hay algunas cosas como negativas, como los olores de las alcantarillas eran un problema, habían pocas ventilaciones de las alcantarillas, cualquier conexión a los baños públicos o las casas estaban conectadas, sirvieron como respiradores, así que hacían que la vida sea más interesante sin esos olores, ¿no es cierto? Entonces eso van a completar. Después sigue la Edad Media. De estos periodos es que quiero que vayan sacando. El Imperio Romano cayó a de la era cristiana, ¿no es cierto? Este periodo de la era cristiana va desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 19. En esta época no hubo muchos avances en cuanto al saneamiento ambiental. Básicamente durante la Edad Media decían su lema era hacer la guerra, no hacer la civilización, no hacer saneamiento. En la Biblia ya se estableció en la era cristiana, en Deuteronomio se establecieron algunas cosas como esta. Miren. Y tendrás un palo con tus armas, y cuando te sientes afuera, cavarás un hoyo con él, y darás la vuelta y cubrirás tu excremento. ¿Ya? Son los primeros códigos o instrucciones de saneamiento o higiene de la humanidad. Se dice que en la Biblia, en el Deuteronomio, ya están esas primeras instrucciones. ¿Por qué? Porque si no se tomaban esas precauciones de enterrar las heces o los excrementos, lo que podía hacer era transmitir enfermedades a toda la población, a todo el campamento, porque muchas veces eran nómadas o eran campamentos guerreros, entonces no se quería que hayan enfermedades de ese estilo. ¿Ya? El saneamiento volvió a lo básico, muy primitivo, porque miren, en esas civilizaciones de la Edad Antigua se avanzó bastante, tenían alcantarillas y todo, pero en la Edad Media, que es una edad oscura del oscurantismo de la civilización, incluso por la erupción de varios volcanes, el cielo de la Edad Media era un poco más oscuro, por eso también se le llama la era del oscurantismo o edad oscura, ¿ya? Entonces evolucionó un credo de que la impureza estaba al lado de la piedad, es decir, como tal el baño, el saneamiento se volvió bastante poco común, lo consideraban un lujo, las casas, los pueblos, los pueblos se volvieron más sucios, pensaban que era un lujo el saneamiento, la higiene, por eso se dice que no se desarrolló mucho el saneamiento. Habían enfermedades que eran comunes, plagas, entonces quiero que vayan registrando. ¿Listo?
Durante el siglo XVI, la reforma ralentizó el progreso. El principal transmisor fue las plagas, fueron las ratas. Les voy a hacer una presentación de esto también para que lo vayan copiando. Y de esta etapa quiero que ustedes vayan sacando cosas interesantes, positivas, negativas. Miren acá, por ejemplo, las funciones corporales, es decir, de nuestro sistema de la digestión y demás. Dice, las funciones corporales se realizaron en cualquier lugar, en cualquier momento. La Corte Real Británica publicó una advertencia en 1589, luego de la Edad Media. En el Renacimiento, en 1589, casi 1600, publicó esto. Que nadie, quien quiera que sea, antes, durante o después de las comidas, temprano en la mañana o en la tarde, ensucie las escaleras, pasillos o armarios con orina u otra suciedad. Es decir, porque la gente retrocedió tanto en la Edad Media que defecaban en las escaleras, orinaban en las escaleras, lo hacían a la hora de la comida, comían después de comer. Imaginen, la gente vomitaba después de eso, se le iba el apetito y no comían, ¿ya? Es así que surgieron algunos libros de etiqueta, es decir, de los buenos modales, entre 1530 y 1700. Luego Erasmus en 1530, que decía, es de mala educación saludar a alguien que está orinando o defecando. ¿Por qué? Porque defecaban en cualquier lugar, en la calle, en un arbusto, detrás de un arbolito. En 1700, la gente galante decía, si ves a alguien que se alivia, es decir, que está defecando o está orinando, debes actuar como si no lo hubieras visto, es decir, simplemente ignorando. ¿Ya? Las ciudades europeas más grandes, la horrible suciedad y el poder son evidentes en casi por todas partes. No como en esas civilizaciones antiguas que eran tan planificadas, tan desarrolladas, que tenían sus sistemas de alcantarilla, que tenían programa como los romanos para lavar las calles y llevarse las heces fecales que tiraban las casas que no estaban conectadas al alcantarillado. No habían alcantarilla en estas ciudades europeas. Entonces hubo ese gran retroceso, ¿ya? Entonces aquí quiero que vayan sacando lo positivo, negativo, interesante. Aquí vean en Alemania, en Berlín, sacaron una ley en 1670. Se promulgó una ley en la que los que iban del campo a la ciudad a visitar tenían que irse al campo y tenían que irse de la ciudad llevándose la basura de la ciudad. Tenían que llevarse la basura porque ya estaban tan saturadas, tan mal planificadas las ciudades, que estaban siendo inundados por residuos sólidos y líquidos. ¿Ya? En 1800, el primer sistema de abastecimiento de agua en Berlín se construyó en esa época. En 70 años la necesidad de un sistema de alcantarillado se hizo evidente porque había tanta agua y se generaban residuales. Estas aguas residuales fueron a las granjas de alcantarillado. Y entonces así quiero que vayan. De la Edad Media, saquen uno o dos positivos, negativos, interesantes. Aquí de Berlín, en esta época, igual positivo, negativo, interesante que pueden sacar. En Dinamarca, positivo, negativo o interesante será esto de acá. Los sentenciados a ser ahorcados tenían que limpiar letrinas. En París, ¿qué ocurrió? ¿Ya? Algo positivo, algo negativo, algo interesante. No saquen, no lo copien todo, pero si cada uno haga lo positivo, negativo, interesante, en qué época más o menos. En Londres, más o menos en qué época, algo positivo, algo negativo, algo interesante. ¿Ya? En Alemania, positivo, negativo, interesante. ¿Listo? Para que armen una especie de tiempo. Ahora, del otro material de lectura les voy a mostrar. En esta, igual un poco de historia del saneamiento básico de la antigüedad de Jarapa. Igual, lo que era del Valle del Indo, un poco relacionado a la ciudad de Jarapa, la ciudad de Mocular, ¿ya? En Roma, igual, esto es de la edad antigua, antigüedad. En la Edad Media, de aquí saquen lo positivo, negativo, interesante.
En la revolución industrial, igual lo negativo, positivo, negativo, interesante, las primeras alcantarillas, el tratamiento de aguas residuales, lo positivo, negativo, interesante, y el rol de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, comportamiento sanitario, del saneamiento ambiental en el ámbito internacional, cómo está, algo interesante pueden ser estos datos, cuánto se genera de residuos sólidos diariamente por persona, entre 0,8 kilos y 1,2 kilos por día. Ya les dije, en Bolivia estamos alrededor de 0,54, algo así, específicamente son 0,54 kilogramos por día que se generan de residuos sólidos. Las estrategias del saneamiento para prevención de enfermedades, que hemos dicho, los criterios manejados por la Organización Mundial de la Salud para el saneamiento ambiental es garantizar el acceso a agua limpia, disposición sanitaria de las excretas humanas, disposición sanitaria de la basura y desechos, jornadas comunitarias de limpieza, el control de la fauna nociva y la transmisora, mejoramiento de viviendas. Esas son algunas acciones. ¿Ya, jóvenes? Pero de esto básicamente yo quiero hasta aquí, las redes de alcantarillado moderno. ¿Ya? Lo positivo, lo negativo, lo interesante. Quiero que me la armen una línea de tiempo como yo les mostré hace un momento. ¿Ya? Quiero que me la armen una línea de tiempo de esa forma.